En este video convertiré a 8 de los personajes del videojuego Incredibox Sprunky en sus versiones Pokémon, por lo que te recomiendo quedarte hasta el final para verlos todos. El primer personaje de Incredibox Sprunky que decidí transformar en un Pokémon fue Vineria, ya que me pareció el más sencillo de adaptar, pues su pelo, verde y lleno de flores, rápidamente me influenciaron a transformarla en un Pokémon de tipo planta. Su cabello me recordó a las lianas que recubren todo el cuerpo de Tangela y Tangrowth, por lo que me basé en este Pokémon. También quería que su cuerpo emergiera desde la tierra, como una planta real, por lo que la parte inferior de su cuerpo está oculta y enterrada, lo que me permitió tomar inspiración de Diglett. Bainobble, el Pokémon retoño, tipo planta puro. Habilidad, trampa arena. Evita que el rival huya o sea cambiado por otro. Este Pokémon nunca deja el suelo por completo. Sus raíces siempre se encuentran extrayendo nutrientes del subsuelo, los cuales le permiten estirar sus brazos casi de forma ilimitada. Su nombre proviene de la mezcla entre las palabras Vine, liana, noble, noble y wobble, bamboleo. El segundo personaje que recibirá su versión Pokémon es Oren, el primer Sprunky con el que interactúan la mayor parte de las personas. Su diseño con audífonos me recordó a Loudred, así que quise hacerle una forma similar de cuerpo, modificando algunos detalles, como incluirle una cola. Decidí colocarle ojos similares a los de Rotom, ya que combinan bastante bien con su color naranja. Ya que Oren tiene antenas similares a las de un insecto, decidí hacerlo tipo bicho, por lo que le añadí unas pequeñas garras similares a tenazas. Beatbug, el Pokémon auricular, tipo bicho puro. Habilidad, insonorizar. Su aislamiento acústico lo protege de movimientos que usan sonido. Beatbug puede generar todo tipo de sonidos desde los apéndices en su cabeza. Usualmente produce música relajante que solo él puede escuchar, por lo que suele prestar poca atención a sus alrededores. Su nombre proviene de la mezcla entre las palabras beat, ritmo y bug, bicho. ¿Quién es ese Pokémon? Ahora es el turno de Gwenda. Los Pokémon vienen en todas las formas y tamaños, así que me pareció que era momento de hacer a un Pokémon cuadrúpedo. Las orejas o púas en la cabeza de Gwenda me recordaron a Delcatty, e intenté hacer un Pokémon tan elegante y sofisticado como ella. Debido a su color blanco, decidí que este Pokémon fuera de tipo hielo, y tomé inspiración de Froslass para añadir una especie de casco o coraza sobre su cabeza. Finalmente añadí algunos patrones en tonos fríos sobre su cuerpo. Flaquesta, el Pokémon fragilidad, tipo hielo hada. Habilidad, manto níveo. Aumenta su evasión cuando nieva. Flaquesta posee una dura coraza que recubre su cabeza, permitiéndole defenderse de sus depredadores. El cuerpo de este Pokémon es delgado y frágil, por lo que prefiere huir de enfrentamientos. Su nombre proviene de la mezcla entre las palabras Flake, Copo y Stag, ciervo. ¿Quién es ese Pokémon? El siguiente personaje es Jevin. Este Sprunky lleva puesta una capucha sobre su cabeza, por lo que quise darle a su Pokémon un concepto relacionado a cubrirse y esconderse. Me basé bastante en el Pokémon Scrafty, ya que él también tiene piel que parece ropa, por lo que este Pokémon parecerá una variante regional de Scrafty, o un Pokémon ecológicamente parecido. Debido a su color azul quise hacerlo de tipo agua, y me basé ligeramente en algunos elementos del Pokémon Swampert. Hola, aprovecho este momento para presentarme. Si es la primera vez que ves mi canal, yo soy Insomniac y subo contenido cada miércoles y sábado, así que no olvides suscribirte al canal. Jubofti, el Pokémon capucha, tipo agua siniestro. Habilidad, mudar. Puede curar sus problemas de estado al mudar la piel.
Este Pokémon trata de evitar el contacto con otros seres a toda costa. Normalmente se encuentra escondido en sitios oscuros o recónditos. Utiliza su piel como una capa para cubrir su rostro. Su nombre proviene de la mezcla entre las palabras Hood, capucha, Bubble, burbuja y Crafty, astuto. ¿Quién es ese Pokémon? El próximo Sprunky en ser transformado es Gray. Él no tiene muchos elementos llamativos en su diseño, así que decidí dejarme llevar y hacer el diseño que se me fuera ocurriendo mientras lo dibujaba. Su color gris me llevó a tomar inspiración de los elementos oscuros y siniestros de Pokémon como Umbreon y Morgrem. Por alguna razón terminé diseñando la mezcla entre un canguro y un tiranosaurio rex. Ya que ambos son animales del mundo real, decidí hacerlo tipo normal. Lo que más me recuerda a Gray son sus dos cuernos en el diseño. Kangroar, el Pokémon acecho. Tipo siniestro normal. Habilidad irascible. Si recibe un golpe crítico, monta en cólera y su ataque aumenta al máximo. La agresividad de Kangroar lo vuelve en un Pokémon muy peligroso. Una vez que se ha enganchado con una presa, no parará de acecharla hasta que consiga derrotarla en batalla. Su nombre proviene de la mezcla entre las palabras Kangaroo, canguro, Gray, gris y roar, rugido. ¿Quién es ese Pokémon? Owakix debe ser el Sprunky con el nombre más raro y difícil de pronunciar. El color y los 5 picos en la cabeza de este personaje rápidamente me recordaron al Pokémon Scyther, por lo que tomé mucha inspiración de su diseño. No obstante, quería que este Pokémon no fuera tan imponente y pudiera resultar gracioso, así que considerando el rostro paranoico de Owakix, también decidí basarme en el querido Pokémon Psyduck, con un cuerpo más rechoncho y tierno. En su barriga añadí un patrón que simula ser un huevo roto, por la naturaleza descuidada de este Pokémon. Madrel, el Pokémon impaciencia. Tipo bicho normal. Habilidad pies rápidos. Aumenta su velocidad si sufre problemas de estado. Este Pokémon no puede quedarse en un solo lugar y se encuentra en constante movimiento. Su pequeño cuerpo le permite meterse en cualquier rincón o trepar por distintos tipos de superficies. Su nombre proviene de la mezcla entre las palabras Mad, loco y Squirrel, ardilla. ¿Quién es ese Pokémon? El penúltimo Sprunky que mostraré en el video es Fumbot, ya que quise hacer un personaje bastante diferente a los anteriores. En la 9ª generación de Pokémon se introdujeron los Pokémon Paradoja, entre los que se encuentran varias versiones robóticas de Pokémon conocidos, y todos comienzan su nombre con la palabra Ferro. Por ejemplo, Ferropalmas, la versión Paradoja de Hariyama. Ya que Fumbot es un robot, decidí convertirlo en un Pokémon Paradoja, con inspiración en otros Pokémon totalmente inorgánicos como Magneson. Seguramente este Pokémon resulte el más extraño de todos. Ferromúsica, un Pokémon Paradoja, tipo acero eléctrico. Habilidad Carga Quark, la misma que todos los Pokémon del futuro. Si hay un campo eléctrico en el terreno de combate o lleva un tanque de energía potenciadora, aumenta su característica más alta. Este Pokémon comparte varios rasgos con el invento de un científico loco que apareció en un artículo de una revista esotérica. Ferromúsica produce bellas melodías desde el interior de su cráneo. Su nombre proviene de la mezcla entre las palabras ferro, hierro y música. ¿Quién es ese Pokémon? Finalmente, el último personaje del video es Radi. Su color rojo intenso me llevó inmediatamente a imaginarlo como un Pokémon de tipo fuego. Debido a las espinas sobre su cabeza, quise tomar inspiración de otros Pokémon espinosos, como Ferroseed. Ya que Flakkestag era el único Pokémon cuadrúpedo hasta el momento, quise que esta versión de Radi también lo fuera, y me inspiré mucho en Nidorino, pues él también está lleno de picos sobre su cuerpo, aunque con una apariencia más reptil. Para mostrar más claramente su tipo fuego, decidí que emitiera llamas por la espalda. Crátere, el Pokémon Cráter, tipo fuego puro.
Habilidad Mar Llamas. Potencia sus movimientos de tipo fuego cuando le quedan pocos PS. Este Pokémon emite poderosas explosiones desde su espalda. Su cuerpo se encuentra a elevadas temperaturas todo el tiempo, por lo que deja huellas de ceniza por donde camina. Su nombre proviene de la mezcla entre las palabras crater, cráter y reptile, reptil. Y esos fueron los personajes de Incredibox Sprunky convertidos en Pokémon. ¿Cuál fue su favorito? Los míos fueron Noble y Flakkestag. Si les gustaría ver más videos como este, no olviden apoyar mucho dejando su like y compartiéndolo. Hoy le mando un saludo a Milan Alberto, que me mandó sus dibujos de personajes de Miraculous Ladybug en el universo de That's Not My Neighbor. Muy interesantes. Y también a Juan Camilo de Colombia, que me mandó su dibujo de Incredibox Sprunky y otros personajes de videojuegos. Recuerda que si quieres que tus creaciones o dibujos aparezcan al final del próximo video, puedes mandármelas por Instagram o al correo que aparece en pantalla. Y eso fue todo por el video de hoy. No olviden suscribirse al canal para apoyarme y que pueda seguir subiendo videos como este. También pueden hacerse miembros del canal desde el botón unirse que aparece abajo del video para obtener muchos beneficios adicionales. De igual forma me pueden seguir en mis redes sociales como Instagram, donde subo contenido adicional. Muchas gracias por ver el video. Yo fui Insomniac. Hasta pronto. Adiós.